tu revelación en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. El Tribunal de Cristo número 2. Vamos a dar un repaso general y vamos a entrar en lo que el Señor nos trae de revelación el día de hoy. Hace 8 días estuvimos hablando la primera parte del Tribunal de Cristo. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de diferentes galardones, diferentes coronas por nuestro servicio que Dios nos va a dar cuando entreguemos cuentas a Él ahí en el Tribunal de Cristo. Eso es lo que estuvimos viendo, y a manera de introducción, para recapitular un poquito y dar paso a la siguiente revelación, vamos a repasar esas diversas coronas que el Señor nos va a dar cuando estemos ahí en el tribunal y Él nos diga todo lo referente a nuestro servicio mientras estuvimos como iglesia aquí en la tierra. Amén. Así que te invito, amada familia, que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. 2 de Corintios 5, 10. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, amada familia, cada uno va a recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Amén. Eso es lo que vamos a recibir. Vamos a recapitular qué cosas se van a premiar, qué cosas se van a ser galardonadas, ¿verdad? ¿Qué premios se van a dar y qué cosas se van a juzgar en el tribunal que traerán pérdida, una pérdida espiritual? Aparentemente tú dirás, bueno, es espiritual, ¿qué pérdida puede haber? Porque estamos acostumbrados a tocar lo material, pero esto trasciende lo material, es espiritual y es una pérdida. Gloria a Dios. Número 1, recordando, el Señor va a juzgar nuestro servicio a Él, nuestro servicio, todo lo que hacemos para Él, desde congregarnos, todo lo referente a su servicio a Él. A Él le vamos a dar cuenta de cómo servimos lo que Él nos mandó hacer en la palabra de Dios, ¿verdad? Entre ellos la gran comisión de hacer discípulos, de ganar almas, ¿verdad? De sanar a los enfermos, de visitar a los que están en la cárcel, de ayudar a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? A los menesterosos, ¿verdad? De llenar su casa de gente salva. Todo lo relacionado al servicio de la congregación será juzgado ante Él. Amén. Y por eso va a haber galardón o va a haber pérdida, ¿verdad? Porque no vamos a tener que ofrecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la alabanza que cuando estemos con Él, le rendiremos nuestras coronas a sus pies, nuestro servicio a sus pies. Pero ¿qué vamos a tener si no servimos? No vamos a tener nada que ofrecerle. Espiritualmente, tú te imaginas una coronita, pero eso trasciende en un ámbito espiritual. Por eso dice pérdida. Gloria a su nombre. Número 2, Dios juzgará las intenciones del corazón. Dios va a juzgar todas las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es necesario que crezca el trigo junto a la cizaña. Dios va a juzgar las intenciones del corazón. ¿Con qué intenciones hicimos las cosas? ¿Con qué intenciones estamos aquí? ¿Verdad? Si somos realmente servidores de Él, si somos realmente discípulos de Él, si somos hijos de Dios, o si tenemos otra intención escondida en nuestro corazón y no nos arrepentimos. Eso también lo va a juzgar Dios, las intenciones de nuestro corazón. Recuerden que el corazón es un símbolo del alma, de la vida, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad,
y de nuestras emociones. Por eso es que tenemos que purificar nuestro corazón, que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra alma, para tener un corazón de carne, un corazón como el de Cristo. Porque Él va a juzgar las intenciones del corazón, ¿verdad? No podemos ser cristianos y todavía andarnos emborrachando, andar en drogas, ¿no? Porque Él va a juzgar las intenciones del corazón. ¿Te arrepentiste verdaderamente? ¿Hubo frutos de justicia en tu vida como cristiano? Entonces va a ser juzgada las intenciones del corazón. Número 3. Seremos también juzgados por cada palabra que haya salido de nuestra boca. Por eso es que nos purificamos, por eso es que pedimos perdón, nos ponemos a cuentas y entonces declaramos la sangre de Cristo sobre nuestra conciencia, sobre nuestra intuición, sobre nuestros labios, para poder ser un templo fragante, un templo agradable, para que entonces el Espíritu Santo venga y Él nos dé la bendición y la vida eterna que nos corresponde este domingo y Él nos transforme. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Entonces, así es. Seremos juzgados por cada palabra que haya salido de nuestra boca. Toda palabra ociosa. Por eso, rompamos las palabras ociosas, rompamos las maldiciones que nosotros pudimos haber dicho a veces sin pensarlo, para estar a cuentas con el Señor. Es una parte importante estar cancelando todas las palabras que nuestros labios pudieran haber dicho ociosamente. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. También, número 4, seremos juzgados si cumplimos la tarea de la Gran Comisión, ¿verdad? Aquí se enfoca hacia el servicio de la tarea de hacer la Gran Comisión. ¿Y qué es la Gran Comisión? Dice la palabra de Dios que se acercó el Señor, ¿verdad? Y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan a todas las naciones, ¿verdad? Y hagan discípulos. Entonces es hacer discípulos, consolidar a los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay que hacer discípulos, hay que consolidarlos, hay que bautizarlos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Quiere decir que les tenemos que enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y he aquí yo estoy con ustedes, se refiere al Espíritu Santo, todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, después de la gran tribulación. Sí, entonces el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces vamos a ser juzgados también por esas tareas que Él nos encomendó en la Gran Comisión. Amén. También por eso vamos a comparecer. Muy bien. Entonces es buen tiempo de preguntarte cuántos discípulos tienes. ¿Cuántos discípulos tienes en este momento? Si no tienes, pues hay que hacer discípulos. Hay que discipularse para poder hacer discípulos. Amén. Muy bien. Número 5. Seremos juzgados y compareceremos si es que hemos triunfado sobre el pecado. Entonces vamos a ser juzgados si hemos perseverado y hemos triunfado sobre el pecado, sobre la tentación, como José de Egipto, como Job, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos triunfar sobre el pecado, debemos de ser plenos, y la plenitud nos la da el Espíritu Santo, la comunión entre hermanos, la congregación, el ayuno, la oración, toda la vida espiritual que nosotros tenemos y la renovación de nosotros mismos cada vez que nos presentamos aquí delante de la presencia de Dios. Eso nos da las fuerzas, nos da el vigor para poder mantenernos y triunfar sobre el mal. Amén. Así es como lo hacía nuestro Señor Jesús, y así es como se lo enseñó a los discípulos. Él no decía váyanse solos y ustedes resistan, no, tiene que ser en comunión, ¿verdad? Y entonces ahí es donde somos equipados para poder vencer sobre el mal, y así tenemos que permanecer
sobre el mal siempre, venciéndolo, ¿verdad? Adquirimos madurez espiritual y por eso nos enseña la palabra de los distintos niveles de crecimiento espiritual. Y en el nivel de jóvenes y en el nivel de padres nos dice que hemos vencido al diablo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el pecado? Siendo maduros espiritualmente. Siendo maduros espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. Y vamos por buen camino. Gloria al Señor. Número 6. Seremos juzgados si hemos controlado nuestra lengua. Entonces siempre hay que estar declarando: Señor, controla mi lengua. Señor, que mis palabras sean sazonadas, que no hable nada más por hablar. Tenemos que vencer a nuestra lengua. No tenemos que hablar de más. También vamos a ser juzgados si hemos controlado nuestra lengua, porque también con la lengua se peca y es lo más fácil hablar de más. ¿Ok? Número 7. Seremos juzgados si hemos mostrado misericordia a los necesitados. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se acercaron y le dijeron, ¿verdad? Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, ¿verdad? Y el Señor les dice: apártense de mí, hacedores de maldad, ¿cuándo me vieron? ¿Verdad? Y también la Biblia nos dice que si nosotros ayudamos a alguien, a uno de sus pequeñitos, es como si ayudáramos al Señor Jesús. Entonces no solamente se trata de profetizar, no solamente se trata de hablar lenguas, no solamente se trata de tener los dones del Espíritu Santo, se trata de edificar a la iglesia, servir al cuerpo de Cristo y también a aquellos que tienen necesidad de Dios, ¿verdad? Entonces seremos juzgados si hemos mostrado misericordia por los necesitados, aquellos que necesitan de Dios, que no son de la iglesia, pero también aquellos que están en la iglesia. Tenemos que tener un corazón como el de Jesús, de ayuda, de misericordia, de perdón y de servicio. Amén. También por eso vamos a dar cuentas. Muy bien. Número 8. Seremos juzgados de la manera como hemos usado los dones. Vamos a ser juzgados de la manera como hemos usado los dones. Por eso le decían esos hombres o esas personas al Señor: en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos a los demonios. Y el Señor Jesús les dice: apártense de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Al infierno con el diablo y todos sus séquitos, todos sus seguidores. ¿Por qué? Porque les dice: nunca los conocí. ¿Qué quiere decir conocer al Señor? Obedecerlo. Tú puedes profetizar, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes tener don de sabiduría, de conocimiento, de sanidad, pero puedes ser un rebelde sin causa. Hacer las cosas, allá va el hermano, solito. ¿Qué? No le avisó a su pastor. ¿Quién sabe qué anda haciendo, no? Pero él anda ya, según él, sirviendo a Dios, ¿no? Vamos a dar cuentas de cómo usemos los dones. Tenemos que usar los dones con el conocimiento de Jesús. ¿Cómo Jesús usó los dones? Cuando hacía los milagros, ¿los hacía él solito? No, ¿verdad? Iba con sus discípulos. Jesús siempre enseñó, siempre acompañó, siempre fue maestro, siempre tuvo un propósito de hacer los milagros y las señales. Nunca obligó a nadie a hacer un milagro, a hacer una señal, ni tampoco lo hizo porque dijeran: ay, no, a mí es una señal, a mí es una señal. Mucha gente lo buscaba por ello, pero él no lo hizo así. Ahí está en la palabra de Dios cómo se debe de uno de mover espiritualmente. Y por eso aquel que conoce al Señor, aquel que lo ama, lo obedece. Por eso vamos a ser juzgados de la manera en cómo usamos los dones. Debemos de usarlos con sabiduría de Dios. ¿Sí, mi hermano Miguel? Amén. Muy bien. Muy bien. Diferentes coronas. Eso es por lo que vamos a ser juzgados y por lo que vamos a dar cuenta. Vamos a ver las diferentes coronas nuevamente por el servicio a Dios.
La primer corona es la corona de gozo. Este es un premio para los que ganaron mucha gente. Entonces, si nosotros evangelizamos y ganamos gente para Dios, vamos a tener la corona de gozo. Amén. Esa es la primera corona. Número 2, la corona de vida. La corona de vida es para que él resistió con valentía las pruebas. Entonces, cuando nosotros atravesamos las pruebas y las resistimos, ganamos la corona de vida. Amén. Muy bien. Número 3, la corona de justicia. La corona de justicia es para el que amó y esperó con fervor su venida, el que triunfó hasta el final. El que amó, ¿verdad? Y esperó con fervor su venida, el que venció hasta el fin con su santidad. Amén. Número 4, corona que se le dará a los ministros que cuidaron con amor a los santos. Entonces va a haber una corona que se le dará a los ministros que cuidaron con amor a los santos. Entonces dices, bueno, no porque yo no sea ministro, no voy a cuidar a los santos, ¿verdad? Todos tenemos que cuidar a la iglesia, a los más pequeños, a los más indefensos, ¿verdad? No solamente es para los ministros, esta es para todos aquellos que cuidaron de las ovejas, bueno, de los hermanos. Tú eres un ministro competente del nuevo pacto, ¿sí? Tú también eres un ministro. ¿Por qué eres un ministro? ¿Por qué? Porque la palabra competencia quiere decir que desarrolla las habilidades espirituales para poder ser un ministro competente. ¿Un ministro de qué? Ministras al Espíritu Santo. No importa que seas diácono, no importa que seas ujier, no importa que seas presbítero, no importa que seas pastor, que seas profeta, tú tienes que cuidar a la iglesia. Y por ello, si tú lo haces, vas a recibir esa corona como ministro. Quita los títulos. Lo que va a premiar el Señor es el cuidado, el servicio. Amén. Muy bien, pongan atención, no se duerman. Muy bien. Hay muchos cristianos inmaduros. ¿Cómo hay muchos cristianos? Inmaduros, ¿verdad? Como las frutas que todavía no maduran, no se ponen coloraditas, ¿verdad? Hay muchos cristianos inmaduros que no han procesado el alma. El alma tenemos que tenerla bien procesada, bien sujeta al espíritu, no al revés, porque si no la hemos procesado nos puede causar problemas. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras malas decisiones fuera del espíritu. Entonces hay cristianos que no han procesado el alma, y en el tribunal se juzgará la estatura del por qué no creciste. O sea, Dios te va a decir por qué no creciste, por qué permaneciste pequeño, por qué, si tenías mi espíritu, si te di palabra, ¿verdad? Te puse pastores, te puse hermanos que te amaban, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Que te iban a buscar a tu casa. Hermano, ¿por qué no has venido a la congregación? ¿Verdad? ¿Por qué no creciste? Entonces, Dios te va a preguntar eso. ¿Por qué no creciste espiritualmente? ¿Por qué siempre te quedaste en la banca? En la tarde vamos a ver qué sentimiento humanamente, para que lo entendamos como iglesia, le provoca a Dios que nosotros estemos en la banca. ¿Tú crees que a Dios le agrada que estemos en la banca? Dice la palabra de Dios que Dios lo aborrece a quienes enseñan esa doctrina, la doctrina de los nicolaitas. Dios aborrece que se les enseñe a estar apáticos, sin hacer nada en la banca. Esa enseñanza Dios la aborrece, no le gusta. Amén. Entonces Dios va a juzgar por qué no creciste, por qué no te esforzaste espiritualmente. Por eso va a haber pérdida espiritual. Muy bien. Tenías todo, te di
palabra te di el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a otro rubro rápidamente, porque nos falta. La muerte de un justo no resuelve todo. Cuando un justo muere, no resuelve todo. Muchos tienen esa mentalidad. No, hermanos, hay que cambiar esa mentalidad. ¿Tú crees que esa mentalidad de pensar, pues ya acepté a Cristo, me muero y ya soy salvo? ¿Tú crees que esa mentalidad sea correcta como cristiano? ¿Tú crees que esa mentalidad es la que Jesús quiere para nosotros? No, ¿verdad? No. Pero sin embargo, puede haber cristianos que piensen que muriéndose, ya la hice de panzazo, ¿no? Ya. Voy a estar en el cielo y eso es lo que me importa, ¿no? No, hermanos, esa mentalidad debe de cambiar. ¿Sí? La muerte de un justo no es la graduación, sino un cambio de escenario. ¿Por qué un cambio de escenario? Ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque acuérdense que va a haber coronas espirituales, va a haber coronas, pero también Dios nos va a poner como autoridad sobre naciones. Y entonces, ¿en dónde nos va a poner el Señor? Solamente Él lo sabe, ¿verdad? Pero Él quiere de nosotros liderazgo. Él quiere que cambiemos nuestra mentalidad, que sembremos en el reino lo más que podamos. Es un cambio de escenario la muerte del cristiano. Es salir de lo natural a lo espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo? Si no nos preparamos aquí, en la tierra. Muy bien. Pero luego viene toda una evaluación. Dios es justo. O sea, Dios es justo porque Dios ve el trabajo que tuvo cada cristiano en la tierra. Y si es verdad, ¿no? Tú me dirás, bueno, el ladrón que fue crucificado junto a Jesús, él fue salvo. Pues sí fue salvo, pero Dios es justo. Dios ve el trabajo de cada uno. ¿Tú crees que es casualidad que los nombres de los 12 apóstoles van a estar en la ciudad nueva inscritos? No. ¿Tú por qué crees que van a estar inscritos? Pues por el trabajo que hicieron. Es justo, ¿no? Tenemos un Dios justo. Entonces, yo pienso que sí va a haber rangos. Vamos a ser soldados. Ahí lo dice, que vamos a venir con Él a pelear, ¿verdad? Yo pienso que sí va a haber rangos. Entonces, si no nos preparamos aquí, ¿cómo vamos a llegar allá? Bueno, y dejamos esta parte. Ahora seguimos con más de eso. Jesús les dijo a los judíos aquel día. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos aquel día? Mateo 11:24. Vamos a Mateo 11:24 rápidamente. Mateo 11:24. Mateo 11:24. ¿Ya lo tenemos? Dice así: por lo tanto yo les digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, ¿verdad? Entonces vamos a dar cuentas. Mateo 11:21, ahí seguidito. Mateo 11:21 dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Entonces habla de la incredulidad y de la falta de arrepentimiento. Les está diciendo que en un lugar de gentiles ya se hubieran convertido con las señales, los milagros, ya se hubieran arrepentido, y no de esas ciudades que eran ciudades judías, o eran lugares donde habitaban judíos. Estaban llenos de incredulidad y de falta de arrepentimiento. Entonces, cuidado con no volvernos a Dios de todo corazón y de no creer a pesar de los milagros que Dios hace, porque Dios hace milagros siempre. Nosotros somos un milagro de Dios. Amén. Juan 8:44. Juan
Juan 8:44. Miren otra enseñanza en la tierra del Señor Jesús, y esto sigue aplicando. Juan 8:44 dice así: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de nuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en ellos. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién les estaba diciendo esto? A los religiosos, a los fariseos. ¿Por qué? Porque siempre el espíritu de religiosidad lo que va a querer es matar, destruir, ¿sale? Es cobarde, pero a la vez es homicida, es traicionero. Así se identifica el espíritu de religión. Te da una cara, pero por atrás te apuñala. No hay un arrepentimiento verdadero, no hay un arrepentimiento de corazón. ¿Cómo te das cuenta? Aquí lo dice en la primera parte. Ustedes son de nuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. ¿Qué es lo que querían hacer con Jesús los religiosos? Matarlo. No aceptaron la palabra, no aceptaron al Mesías, y así actúa un espíritu religioso dentro de la misma congregación también. ¿Sale? Muy bien. Entonces todo eso, ¿por qué nos lo dice el Señor? Porque todo eso gira en torno a un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? A hacer la voluntad del Señor, a transformarnos realmente, a no ser religiosos. Jesús dijo: ustedes se creen hijos de Abraham. ¿Por qué les dijo que se creían hijos de Abraham? Porque eran celosos, tan celosos que no aceptaron el mensaje. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, lo que tú predicas es una secta, una apostasía, ¿verdad? O sea, que no predicaba lo que Dios mandaba, lo que Dios enseñaba en la Torá. Entonces por eso Jesús les dijo: ustedes se creen hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque tú crees que un hijo de Abraham, un verdadero hijo de Abraham, va a querer matar a las personas, va a querer asesinar para mantener su estatus. Pues no, obviamente que no. Pero ellos, a pesar de hacer esas obras, ellos se sentían que eran hijos de Abraham, se sentían de lo más alto en ese lugar. Pues imagínate qué tan ciegos estaban. ¿Okay? Ciegos guiando ciegos. Muy bien. Los impíos serán juzgados para condenación. En la Biblia, impío se refiere a una persona que carece de piedad o de fe de Dios, actuando en desprecio o incluso hostilidad hacia lo divino y sus mandamientos. Esos son los impíos. Amén. Otro rubro, otra parte. Pablo dice que somos más que vencedores. La iglesia de Éfeso. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Éfeso. Eso lo vamos a explicar en la tarde con mayor profundidad. La iglesia de Éfeso fue una de las 7 iglesias, pero fueron mencionadas solamente 7, las cuales representan algunos aspectos característicos de la iglesia de todos los tiempos. En esas 7 iglesias se mencionan características de las iglesias de todos los tiempos. Ahorita voy a mencionar algunas características, pero en la tarde voy a entrar en profundidad. Amén. Vamos a ello. En la iglesia de Éfeso le dicen: tu recompensa será comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7. Vamos a ello para explicarlo. Apocalipsis 2:7. Y esto es como una parte del tribunal de Cristo con introducción a Apocalipsis, al capítulo 2 y 3, donde habla de las iglesias. Apocalipsis 2:7. ¿Ya lo tenemos? Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Verdad? Entonces el que tiene oído,
¿verdad? El que tiene oído físico y espiritual, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las 7 iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, una porción especial para aquellos que venzan. Eso quiere decir que aquí tenemos revelación, tenemos acceso a muchas cosas, ¿verdad? Pero si llegamos a vencer, ese árbol de la vida, ¿verdad?, nos va a proporcionar una parte reservada para nosotros si logramos vencer. ¿Sí me explico? Es un nivel espiritual muy grande, por decirlo así. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? El árbol de la vida también, ¿qué cantábamos hace un rato? ¿Qué decía? Tu camino está en mi corazón. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahí dice del árbol de la vida, ¿verdad? Es una dimensión del Señor Jesús. Entonces los que venciéramos vamos a tener acceso a comer del árbol de la vida, una porción especial de nuestro Señor Jesús. Amén. O sea, es un privilegio. Dios es justo. Muy bien. El problema de la iglesia de Éfeso, ¿cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Acuérdense que aplica a las 7 iglesias para todas las iglesias de todos los tiempos. El problema de la iglesia de Éfeso y también el problema de las iglesias que puede haber en estos tiempos es la pérdida del primer amor. ¿Tú has perdido tu primer amor? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo somos cuando, me estoy extendiendo un poquito, ni modo, cómo somos cuando nos convertimos a Cristo? Ay, no, Señor, yo te voy a ir a adorar, yo voy a ir a orar, yo voy a ayunar, yo voy a hacer guerra espiritual. Y queremos estar en todo, queremos estar siempre unidos a Cristo, ¿verdad? No, pero es que ya me hicieron feo los hermanos. No importa, yo te amo a ti, no me importa, yo te amo a ti y yo te busco a ti. Y ahí estamos en primera fila, bien contentos, bien enamorados, ¿sí o no? Entonces, si tú no permaneces como en ese momento, discúlpame decirte, pero has perdido tu primer amor. Y eso es algo que el Señor enseña a través del libro del Apocalipsis. Como ejemplo, la iglesia de Éfeso para todas las iglesias de todos los tiempos. Aquellos que han perdido su primer amor, ¿verdad? Entonces, Dios nos instruye a que recuperemos ese primer amor, que lo sirvamos con ese primer amor siempre. ¿Por qué? Pues para ser vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese primer amor, de verdad, hermanos, pase lo que pase, no nos mueven y no nos mueven. ¿Sabes por qué Dios te permite tener ese primer amor? Para que conozcas la plenitud de Dios en ti. Y que sepas que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Amén. Entonces por eso te permite experimentarlo, para que veas que sí se puede. Así permaneció Jesús, así permaneció el Señor Jesús, por eso Él venció. Es importantísimo estar siempre en el primer amor del Señor para poder ser vencedores. Amén. Muy bien. Entonces la iglesia de Éfeso se caracterizaba por la pérdida de su primer amor. Ya llegaban tarde, ya les daba igual, ¿verdad? Llegar a medio culto, ¿verdad? Ya no oraban. Eso es pérdida del primer amor, porque cuando estás enamorado, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Ir a ver a la muchacha. Le estás mandando WhatsApp, ¿no? Ves su foto como 10 horas, ¿no? Ay, está re bonita, ¿no? Es por eso, porque están enamorados, están en un enamoramiento, ¿verdad? Pero después el Señor les dice, camina, porque a Él le interesa formar liderazgos, pero con esa intensidad de amor por Él. Entonces, por eso es una enseñanza que voy a desarrollar en la tarde también, de la pérdida del primer amor. Esa es característica de la iglesia de Éfeso. Amén. Ellos se habían enfriado. ¿Y
¿qué dice la palabra sobre el enfriamiento espiritual? ¿Verdad? O eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomita de su boca. Amén. Entonces tenemos que buscar fervientemente para estar encendidos. Amén. Todos hemos fallado en esta área alguna vez, pero volvámonos a Dios. Amén. ¿Sí, amén? Todas las fuerzas de nuestro corazón. Muy bien. Aquí está diciendo, al que venciere, la pérdida del primer amor. ¿Qué pasó? Se perdió el primer amor. ¿Cuál es el primer amor entre nosotros y Dios? Es el amor ágape de Dios. Eso es muy importante. El amor ágape de Dios. El amor ágape es un amor en la dimensión espiritual. Es un amor que sobrepasa lo humano, que sobrepasa cualquier amor terrenal. Es el amor perfecto de Dios, del Padre, por medio de nuestro Señor Jesús. Ese es el amor ágape que debemos de pedirle a Dios. Amén. Muy bien. Es el amor ágape de Dios que fue derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nosotros ya lo tenemos. Fue derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Pero hay que recordarlo y hay que declararlo y hay que creerlo, usarlo. Amén. Eso es muy importante. Muy bien. Y esta iglesia de Éfeso perdió el primer amor. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Nos dará victoria sobre la muerte. Jesús se lo escribe a la iglesia de Esmirna. El Señor Jesús nos dará la victoria sobre la muerte. ¿Por qué nos va a dar la victoria sobre la muerte? Vamos a resucitar. Él nos va a resucitar. Amén. Amén. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Vamos a meterle el acelerador. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2, versículo 10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cómo dice? No temas en nada lo que vas a sufrir. He aquí el diablo echará algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad? Por eso es que el Señor venció a la muerte. No dice que todos, pero puede suceder. Amén. Entonces ahí está. Al que venciere el miedo, el temor a la persecución. Creo que estamos entrando a un tiempo que se conoce como el periodo pretribulatorio. Durante la gran tribulación todos los males serán intensificados. El pecado, la maldad y el odio contra la iglesia. Cuando hay crecimiento de las iglesias, hay persecución. Siempre puede ser que atravesemos un tiempo de persecución. ¿Cuáles son los momentos que hemos atravesado aquí como persecución? El día que entraron a agredirme. Eso es persecución. En un nivel. Si nosotros, primeramente Dios, crecemos más, puede llegarse a dar. ¿Sí os explico? Está escrito. Va a morir mucha gente en el periodo de la gran tribulación. Va a morir mucha gente en el periodo de la gran tribulación. Lo que me preguntaban, ser salvo va a costar la vida. Amén. Ahorita es por gracia, ¿no? ¿Por qué es por gracia? Porque está el Espíritu Santo aquí con nosotros. Pero en ese momento va a costar la vida. Amén. Amén. Muy bien. Pero antes de esto, estamos en periodo pretribulación y esto será principio de dolores. Este periodo es principio de dolores. ¿Sale? Para que no sean engañados. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. Vamos rápidamente. Apocalipsis 2:11. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A qué muerte se refiere? A
infierno, al espiritual. No sufrirá daño en la segunda muerte. Dios nos va a quitar de eso si vencemos. Amén. No vamos a morir la segunda muerte, nada más una. Y si estamos vivos, seremos arrebatados. Nosotros fuimos liberados del temor de la muerte. Jesús en Getsemaní oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La de la muerte, ¿verdad? Ahí está. Mateo 26:39. Vamos a leerlo en Mateo 26:39. Mateo 26:39. ¿Ya lo tenemos? Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino sea tu voluntad, como tú. Amén. Pues ahí está el máximo ejemplo, Señor Jesús. En este periodo pretribulacionario, Dios nos va a librar del temor de morir por Él. ¿Por qué nos va a librar en este periodo pretribulacionario? Dios nos va a librar del temor de morir. ¿Por qué? Por el arrebatamiento. Acuérdense que vamos a estar dormidos, no muertos, dormidos. Muertos para los que mueren sin Cristo. Pero nosotros los cristianos vamos a estar dormidos si resultamos vencedores. Y algunos van a estar vivos. Entonces en el arrebatamiento Dios nos va a librar del temor de morir por Él. Amén. Gloria a Dios. El problema no es morir, hermano, no es familia morir, sino morir sin propósito. La segunda muerte es la separación eterna del hombre con Dios. ¿Sí? La segunda muerte es la separación eterna del hombre con Dios. Ya lo vimos un poco de esto, ¿no? Que hay una disociación, ¿no? Una separación. Ya lo vimos un poquito, eso. Esta segunda muerte nosotros no la vamos a experimentar. Nos dará a comer del maná escondido. Vamos, Apocalipsis 2, versículo 14 al 17. Vamos a unos pequeños aspectos ya para ir cerrando. Apocalipsis 2, versículo 14 al 17. Apocalipsis 2, versículo 14 al 17. ¿Ya lo tienen? Dice así, Apocalipsis 2, versículo 14 al 17. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y aquí dice que es la doctrina de Balaam: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sale? Entonces eso quiere decir que se puede encontrar en las iglesias de todos los tiempos este problema, que es la fornicación. Fornicación espiritual y fornicación física. ¿Sí me siguen? Es un espíritu que ataca a los cristianos. ¿Sí? Y también tienes a los que retienen la doctrina. Ahí está, pongan atención. Fíjense lo que dice. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Fíjense lo que dice de la doctrina de los nicolaitas. Dice, la que yo, ¿qué dice? La que yo, ¿qué? La que yo aborrezco. La que Dios detesta, no le gusta. Y aquí dice, ¿por qué? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces nos va a dar un nombre nuevo. Ya no seremos conocidos como Carlos, como Miguel, sino un nombre nuevo en una piedrecita. Amén.
Amén. ¿Y cuál es esa doctrina de los nicolaitas que Dios aborrece? En la tarde lo explico con más detalle, pero les puedo decir que la doctrina de los nicolaitas enseñaban a que nada más estuvieran ahí sentados sin servir a Dios, sin hacer la obra que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Me vayan a cortar el video. Entonces, esa, la doctrina de los nicolaitas, esa Dios la aborrece. Y también especifica sobre que no sean productivos en el evangelio, que nada más estén en la banca, sin hacer lo que Dios manda, hacer discípulos, bautizar, todo eso. Esa es la doctrina que Dios aborrece. No tenemos que enseñar así. Tenemos que enseñar el evangelio de poder, el que enseñó nuestro Señor Jesús. ¿Sabías que ese fue el problema de la iglesia? ¿Que se perdió eso? Entonces, eso es lo que no quiere el Señor Jesús. Esa es la doctrina de los nicolaitas, la que aborrece el Señor. Muy bien, vamos a terminar. Esto le dijo a Pérgamo: si ustedes vencen la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. ¿Cuál doctrina? De Balaam y de los nicolaitas. De comer a los ídolos sacrificios. Ellos comían de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y también fornicación espiritual, que puede ser cristianos que vayan a ver al brujo, ¿verdad? Pero también la fornicación física, que anden cometiendo pecados sexuales. Y aparte la doctrina de los nicolaitas: nada más vengo, me siento, escucho, medio escucho, llego tarde y me voy. Eso no le agrada al Señor. Esa es la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, que ya en el Apocalipsis el Señor ya finaliza. Todo el Nuevo Testamento nos habla con mucho amor, lleno de oportunidades y de gracia, enseñándonos, pero ya en el Apocalipsis ya es muy puntual, porque es el libro de las revelaciones de los últimos tiempos. Ya no hay tiempo. Cristo viene. Amén. Muy bien. La doctrina de Balaam es el evangelio también mercantilizado. ¿Por qué mercantilizado? ¿Sí me explico, verdad? La ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta. Todo te vende, ¿no? ¿Me siguen? Convertir en mercadería a la gente. Ver a la gente como signo de money, ¿no? Números, estadísticas. Algunos ejemplos. Otros ejemplos. La doctrina de los nicolaitas, ahí va. Son jerarquías.